Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de recibir, Señor, estas enseñanzas, Señor. Queremos recibir más, Señor, queremos aprender más de ti, Señor. Todo lo que tú quieres darnos, Señor, lo queremos recibir, Señor. Entregamos en tus manos, Señor, el tiempo de esta palabra, Señor, que sea de edificación para la iglesia, para la congregación, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de evangelismo, tenemos un punto de partida, que es la gran comisión. ¿Alguien puede leer ese pasaje, por favor? Mateo 28, 18, 20. Si alguien lo puede leer. Está bien. Amén. Vamos a fijarnos primero en el título, que es la Gran Comisión. ¿Qué significa comisión? Asignación. Según la RAE, el significado es conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor. Y el nombre lo dice la Gran Comisión, la elección de unas personas para realizar una determinada labor, que es, en este caso, evangelizar, llevar las buenas nuevas, llevar el mensaje de salvación, presentar el plan de salvación de Dios para el mundo. Es aquí el punto de partida en el que Jesús instituye esta gran comisión. A partir de aquí, Dios nos incluye a nosotros en sus planes para el reino de los cielos. Pero antes Jesús ya había enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio. Lo vemos en la comisión de los 12, lo vemos en el pasaje cuando Jesús envía a los 70, pero podemos ver en Mateo 10:5. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mateo 10:5. Que otro busque, por favor, Lucas 9, 3 al 5. Mateo 10:5. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Este es la primera traducción. Sí, no importa la traducción, es la misma, el concepto es el mismo. Aquí vemos que Él envía a sus apóstoles. ¿A quién envía? ¿Al pueblo? Al pueblo. ¿Envía a los 12? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Les dice, no paséis por camino de gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús envía, en ese momento nosotros todavía no formábamos parte de esa comisión. Jesús envía a sus discípulos al pueblo de Israel. Leemos lo mismo. ¿Alguien puede leer Lucas 9, 3 al 5, creo? Es lo mismo. Y le dijo, no temáis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. ¿Hay no? Cualquier casa donde entréis, dejad allí y de allí salid. Sí.
contra ellos. Amén. Dije, lo vuelvo a leer, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Quiero leer también la misión de los 70, Lucas 10. Es prácticamente lo mismo. Lucas 10, capítulo 10, verso 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y viviendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Esto específicamente va dirigido al pueblo de Israel. Quiero ir también a Lucas, capítulo 22. Versículo 36, 35, 35, 22, 35. Dice, y a ellos, el título es Bolsa, Alforja y Espada. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Os faltó algo? Es la pregunta de Jesús a sus discípulos. Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora, yo quiero que prestes atención. Aquí viene lo importante. Cuando dice pues ahora, esa es una conjunción de palabra que trae un cambio. Dice, pues ahora. Vamos a leer. Dice, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre uno. Este versículo, ¿alguien lo tiene en otra versión? Si lo puede leer, por favor. Sí. Solo el 36. Sí. Pero ahora les digo, tomen su dinero en un bolso de viaje. Sí. Aquí cuando habla de espada, Jesús no está hablando de una espada material. Estamos hablando de algo espiritual. La traducción de la palabra espada del griego se podría traducir como guerrear, contender, pelear. Ese es el cambio que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Ahora pues, el cambio es cuando Jesús envió a sus discípulos, a los 12 y después a los 40, ellos salieron a llevar el evangelio, ellos salieron a predicar, a decir al pueblo de Israel que el reino de los cielos se estaba acercando. Pero ellos no tuvieron ninguna resistencia del enemigo. Ellos salieron a predicar libremente, no tuvieron problemas, ellos no fueron azotados. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado autoridad sobre toda potestad
y ellos tenían el cuidado de un ejército de ángeles que los acompañaba en todo momento. El Señor suplió sus necesidades de comida, de alimento, dónde dormir, dónde vestir. El Señor, por eso les dijo, no llevéis nada, porque ya está todo suplido. Porque ya está todo suplido. Aquí viene el cambio, cuando Jesús dice, ahora pues, cuando Jesús diga en la cruz, consumado es, eso va a tener un cambio. Cuando Jesús dice, consumado es, esto tiene un cambio. Ya no va a ser tan fácil. Ya no va a ser tan fácil evangelizar. Muchos serán azotados, muchos serán perseguidos, muchos serán matados por causa del evangelio. Pero hay algo muy importante que dice la última parte de la Gran Comisión. Lucas 28, el último versículo que habla de la Gran Comisión. Mateo 28. Fíjate qué promesa nos está dando Dios. Nos está dando que aunque vienen las dificultades, vengan persecuciones, Él nos da esa promesa, Él está con nosotros. Él está hasta el último, hasta el fin del mundo, dice. Tenemos su promesa. Nosotros tenemos el privilegio, la gracia de que tenemos todavía la libertad, de que podemos todavía predicar el Evangelio por las calles. Pero hay países en el mundo donde no tienen esa libertad, son perseguidos, son azotados, son muertos por causa del Evangelio. Hay países donde no tienen esa gracia de poder predicar el Evangelio libremente y nosotros tenemos esa libertad. Y debemos de aprovechar esa libertad que Dios nos da, esa gracia que Dios nos da de poder salir allí en la calle y compartir el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de ser humano. Tenemos esa libertad, vamos a aprovecharla. Vamos a aprovecharla. Jesús dijo, ahora pues viene el cambio, ya no va a ser tan fácil. Es cierto, el Señor nos da autoridad sobre toda potestad. Tenemos autoridad sobre demonios. Podemos sanar enfermos. Podemos echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque somos luz. Resplandecemos la luz de Cristo. Y la oscuridad no puede prevalecer contra la luz. Somos unos escogidos. Él nos dio ese privilegio de llamarle Padre, de llamarle Papá, de venir a sus pies cuando en los momentos difíciles, cuando no tenemos a nadie, cuando nos sentimos solos. Siempre tenemos esa promesa de que Él está con nosotros. Él nos acompaña en todo momento. Él nos acompaña en todo momento. Tenemos esa gran bendición. Muchas personas del mundo no tienen ese privilegio de venir cada día, entrar en la presencia de Dios. Y Jesús instituyó esta comisión y nos hizo parte de esa gran comisión. Jesús dice, consumado es, todo está hecho. Todo está hecho, pero tenemos que hablar, tenemos que compartir. Tenemos que salir a las calles, tenemos que proclamar que el reino de los cielos está aquí en esta ciudad. Tenemos que proclamar que Jesús todavía salva, que Jesús todavía vive, que Jesús no está colgado en una cruz. Y hay muchos motivos por el cual podemos predicar, tenemos que predicar. A mí me dieron la parte que dice, ¿por qué evangelizamos? Hay muchos motivos. Yo te puedo dar muchos motivos del por qué. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué tenemos que evangelizar? Cuando Jesús dice, id y predicad a toda criatura, el verbo id es un verbo imperativo. Es casi una orden, no es una orden, pero es un mandato.
Cuando se usa un verbo imperativo, tú sabes que te están dando una orden, pero no es una orden en sí. Porque si fuese una obligación, tendríamos que salir todo el mundo a predicar. Y Dios no obliga a nadie. Cuando alguien usa un verbo imperativo, tú sabes que es una orden, tú sabes que es un mandato. Pero no es como una orden directa, como un soldado te dice, un coronel le dice a un soldado, tiéndete, y el soldado se tiene que tender. Dios no trabaja de esa forma. Dios te da a ti la libertad de decidir. Dios te da a ti la libertad de decidir. Pero tú como cristiano, como una persona nacida de nuevo, sabes de que eso hay que hacerlo. De que eso es más que una obligación, es una necesidad. Una necesidad. Y el primer motivo por el cual yo tengo que evangelizar, yo tengo que predicar, el primer motivo siempre tiene que ser por amor a Dios. El primer motivo, por amor a Dios. Porque la palabra me dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y ese debe ser siempre el primer motivo por el cual nosotros salimos a evangelizar. Y el segundo motivo, por amor al prójimo. Porque nosotros también alguna vez estuvimos en esa situación. Estuvimos perdidos en el mundo, deambulábamos de aquí a allá, emborrachándonos, haciendo cosas que no debíamos hacer, que son malas delante de Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Dios, sabe que Dios envió a alguien para que nos hable. Y Dios quiere usar nuestras vidas para enviarte a ti, para ser ese alguien que hable a otro. Te puedo citar muchos motivos por el cual podemos salir a evangelizar, pero yo creo que estos son los más importantes. Pero quiero darte una pequeña lista del por qué es bueno salir a predicar. Otro motivo sería de que yo tengo que saber que aunque yo estoy regalando folletos, tratados en la calle, muchas veces, en la mayoría de las veces, esa persona va a necesitar de que yo le explique lo que dice en ese folleto, en ese tratado. Y encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Vamos a leer uno, Hechos, capítulo 8, verso 30 y 31. Este hombre estaba leyendo la palabra, pero él no comprendía, él no entendía. Y Dios envió a alguien que le ayude a entender, que le ayude a comprender. Y en la mayoría de los casos nos vamos a ver en esta situación en el que vamos a tener que ayudar a las personas a comprender lo que dice el tratado, lo que dice la Biblia. Vamos a tener que explicarle con palabras. Es cierto que el Señor ha hecho milagros, el Señor ha hecho que muchas personas, ha habido casos en el que una persona se ha convertido simplemente leyendo un folleto. Pero en la mayoría de los casos vamos a tener que explicarle lo que dice la palabra. ¿Alguien tiene el pasaje? Hechos capítulo 8, versos 31 y 30 y 31. Es el eunuco etíope. Está bastante claro, ¿no?
No hace falta que agregue nada más. Está claro lo que dice, que este hombre no entendía y que Dios tuvo que enviar a una persona para que se lo explique, para que él pueda entender lo que dice la palabra. Y muchas veces tenemos que dar por hecho de que nosotros vamos a tener que explicarle a esa persona lo que dice la palabra. Vamos a tener que explicarle para que él pueda entender, para que Dios pueda entrar a obrar en la vida de esa persona. Amén. Tenemos otros ejemplos en Hechos. Cornelio y toda su casa, que tuvo que enviar a buscar a Pedro para que Pedro les enseñe la palabra. También otro, el hombre macedonio, Hechos 16:9. ¿Se comprende, no? Hasta ahora. Amén. Otro de los motivos por el cual necesitamos evangelizar, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros evangelizamos y una persona se convierte, producimos gozo en el cielo. ¿Sabes qué cosa más grandiosa, ¿no? Que tú puedas causar gozo a legiones y legiones de ángeles. ¿Alguien dice amén? Amén. Qué maravilloso, dice la palabra. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo en el cielo, y yo te aseguro que cuando tú evangelizas, cuando tú predicas y una persona se convierte, el gozo que el Señor pone en tu corazón no tiene precio, no tiene comparación con ningún gozo que el mundo te pueda ofrecer. No hay comparación. La satisfacción que uno tiene después de haber hecho el trabajo, un trabajo bien hecho, esa satisfacción no tiene comparación, porque es una satisfacción que viene directamente del corazón de Dios. Amén. También podemos evangelizar, porque a mí la palabra me dice, el que gana almas es sabio. La Biblia te llama sabio cuando tú ganas almas para el reino de los cielos. ¿Merecemos tanto halago, tanto privilegio de que nos llamen sabios? No, yo creo que no. Pero la palabra te llama sabio cuando tú ganas almas para el reino de los cielos. Amén. Cuando tú ganas almas para el reino de los cielos, eres una persona sabia. No importa la acumulación de conocimiento, si no ganas a nadie en tu vida para Cristo, la verdadera sabiduría viene cuando utilizas lo que sabes para llevar a otros a los pies de Cristo. Otro motivo, lo he dicho, es el segundo, es demostrar amor al prójimo. Demostrar amor a las personas, aunque no los conozcas, aunque sean un completo extraño, demostrar amor es un signo de que Dios realmente mora en tu corazón. Dios vive en tu corazón, el Espíritu Santo mora, ha hecho morada en tu corazón. Dice Santiago 5:20, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué cubrirá multitud de pecados? El amor. El amor. Eso es lo que va a cubrir multitud de pecados a través de la sangre de Cristo. Amén. También podemos evangelizar porque el ganar almas conlleva frutos para nuestras vidas. Cuando llevamos frutos, Dios ve que somos útiles para el reino de los cielos.
¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 2, dice: todo pámpano en mí que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto y más fruto. Jesús lo va a limpiar, Jesús lo va a limpiar, le va a quitar las malas hierbas, y llevará mucho más fruto, mucho más fruto. Y el último ejemplo que te puedo dar de por qué necesitamos evangelizar es que cuando evangelizamos, ganamos alma, llevamos fruto, y eso conlleva una recompensa en el reino de los cielos. Pero no solamente una recompensa en el reino de los cielos, porque Jesús también dice que cuando los apóstoles le dijeron que ellos habían dejado familia, hijos, hermanos, para seguirle, Jesús le dijo que Él los iba a recompensar aquí en la tierra 100 veces más de lo que ellos habían dejado. Dice la palabra: dice el Señor que nuestro trabajo no es en vano. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Salmos 126:5 dice: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Hay promesas de Dios que su palabra no regresa vacía, a su tiempo produce fruto. ¿Qué segaremos? ¿Qué segaremos? ¿Satisfacción personal? Tendremos la satisfacción de ver almas restauradas, vidas cambiadas. Tendremos esa satisfacción de ver que hemos ayudado a Dios a salvar almas de la condenación eterna. Bendiciones de Dios. Cuando tenemos muchos frutos, recibimos muchas bendiciones de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Él dice que todo obrero es digno de su salario. Y en la medida que nosotros llevemos mucho fruto, Él se encarga de todas nuestras necesidades. Se encarga de suplir todo lo que nos haga falta. Pero por sobre todo, no importa toda la lista que te haya dado, necesitamos evangelizar por amor, sobre todo por amor. Amén. Que el Señor te bendiga.